La perimenopausia desregula tu microbiota por mecanismos hormonales documentados y recuperar esa diversidad es una intervención directa sobre los síntomas que persisten después de todo lo demás. La perimenopausia no cambia solo tus ovarios, sino cambia tu intestino. La diversidad de tu microbiota cae de forma significativa durante la transición menopáusica y esa caída impacta tu peso, inmunidad, humor y tus hormonas simultáneamente. Esto no es un efecto secundario, no es un efecto secundario o aleatorio de la menopausia, es uno de sus mecanismos centrales y sé que nadie te lo advirtió. Desde que empezaron los cambios hormonales, tu digestión también cambió. Alimentos que siempre toleraste, ahora resulta que te caen mal. La hinchazón es pan de todos los días, es frecuente y el peso responde diferente aunque comas igual. Y obviamente a veces el humor cambia justo después de comer, no es coincidencia. Hoy el panorama completo de la microbiota en la perimenopausia, los cambios documentados en la diversidad microbiana, porque estos cambios amplifican exactamente los síntomas que más te están molestando y el círculo vicioso entre la microbiota y las hormonas y las 4 estrategias con mayor evidencia para revertirlo. Cuando empecé a estudiar la conexión entre la microbiota y la menopausia, lo que más me sorprendió no fue el mecanismo, sino fue lo bidireccional que es, va y viene. El estrógeno afecta a la microbiota y la microbiota afecta el estrógeno. Es un círculo vicioso que se mantiene solo a menos que intervengas con un criterio. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. En América Latina, el ejercicio para la mujer adulta sigue siendo mayoritariamente cardio. Y en cuanto a la alimentación funcional, fermentados, fibra diversa, polifenoles, todavía no es parte del lenguaje cotidiano de salud. Hoy vamos a conectar nuestra cocina ancestral en la ciencia moderna de la microbiota, porque resulta que nuestras abuelas ya hacían las cosas muy bien. ¿Cuáles son las 3 cosas que te vas a llevar de esta sesión? Bueno, primero, los 3 cambios específicos de la microbiota en la perimenopausia, los vas a conocer. Segundo, el círculo vicioso de microbiotas, hormonas y cómo vamos a interrumpirlo. Y tercero, las 4 estrategias con mayor evidencia. Pero antes de las estrategias, te voy a mostrar cuál es el punto de entrada más poderoso para poder romper ese círculo vicioso, porque no es la fibra y tampoco es el fermentado. Es algo que puedes hacer en 5 minutos ahora mismo. La microbiota en la perimenopausia no cae por azar del destino, cae por mecanismos hormonales específicos y recuperarla exige actuar sobre el círculo completo, no sobre un síntoma aislado. Las estrategias con mayor impacto sobre la microbiota en la perimenopausia no son las más caras, créeme, ni tampoco son las más complejas, sino son las que actúan sobre los mecanismos específicos de esa caída microbiana hormonal. La estrategia número 1, 30 plantas distintas por semanas, entre tus especies, tus infusiones y obviamente tus ensaladas o tus verduras. El predictor más potente de diversidad microbiana documentada en el American Cut Project. No porciones, sino especies distintas. Especies, hierbas, semillas, verduras, frutas, legumbres, todo cuenta, todo cuenta. El comino, el orégano, el laurel, ya son 3 plantas. Bueno, la segunda estrategia, los fermentados diarios. El estudio de la Universidad de Stanford del 2021 nos dice, los fermentados aumentaron significativamente más la diversidad microbiana que la fibra sola. Entonces, yogur sin azúcar, kefir, chucrut crudo, kimchi, miso sin pasteurizar, el tepache ese delicioso que hacemos nosotras en casita, 1 porción al día, por favor, no 5. Hay que darle consistencia sobre cantidad.
Y la tercera estrategia, los polifenoles como prebióticos, frutos rojos, cacao puro, aceite de oliva extra virgen, té verde, todos estos actúan como prebióticos para las bacterias específicas beneficiosas, no solo los antioxidantes, sino también el alimento directo. Y la estrategia número 4, ayuno de 12 horas, no más, por favor. Me topo con tantas mujeres que siguen haciendo esos ayunos prolongados hasta de más de 24 horas. Mira, 12 horas favorece la diversidad microbiana sin elevar el cortisol, pero más de 14 o 16 horas en perimenopausia puede empeorar la disbiosis, aunque en ese momento te sientas que todo está bien. Y eso pasa por el impacto del cortisol sobre el intestino. El ayuno correcto en perimenopausia es corto, es consistente, no es largo y además es esporádico. Piénsalo así. La microbiota diversa es como un ecosistema forestal. No se construye en un día, ni con una sola especie de árbol. Se construye con diversidad, con tiempo y con las condiciones favorables. Así que, por favor, esta semana cuenta cuántas plantas distintas comiste hoy. Esta te da tu línea base y el objetivo de 30 por semana lo vas construyendo paso a paso. Si ayer fueron 8, el espacio de mejora es enorme y la oportunidad también. Si en 60 días tienes de 20 a 25 plantas por semana, más un fermentado diario, más polifenoles frecuentes, la diversidad microbiana tiene lo que necesita para empezar su recuperación. Pero ya sabemos que las estrategias no funcionan igual si no entendemos qué mecanismo las hace necesarias. Entonces, vamos a los cambios específicos de la microbiota en la perimenopausia. Te recuerdo que el estrógeno tiene receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, ya lo hemos visto, pero también tienen las células intestinales que regulan qué bacterias son las que van a prosperar en tu intestino. Entonces, cuando el estrógeno fluctúa, sube y baje, la diversidad microbiana cae. Y los cambios son muy específicos, no aleatorios. El primer cambio es la reducción de los lactobacillus, L. crispatus y L. reuteri. Son los más sensibles al estrógeno. Entonces, si tenemos menos lactobacillus, hay menos ácido láctico, hay una mayor pH intestinal, hay más susceptibilidad a las bacterias oportunistas. Y esa es la primera señal de que el ecosistema está bajo un estrés hormonal. El cambio número 2, el aumento de los firmicutes contra los bacteroidetes. Hay una proporción elevada asociada con mayor extracción de calorías de los alimentos y con una mayor adiposidad. El mismo alimento te engorda más cuando esta proporción está desequilibrada. Esto explica parcialmente por qué el peso responde diferente, aunque la dieta no la hayas cambiado. Y vámonos al tercer cambio, que es la reducción de productoras de butirato. El butirato nutre las células del colon, reduce la inflamación y mantiene la permeabilidad intestinal controlada. Sin estrógeno tenemos menos bacterias productoras del butirato. Entonces hay más inflamación intestinal y mayor permeabilidad. ¿Qué conecta directamente con la resistencia hormonal que vimos en los videos anteriores? La evidencia la encontramos en el estudio que hizo Cell Host and Microbe en el 2024. Hay una diversidad de microbiota en mujeres postmenopáusicas significativamente menor que en perimenopáusicas, de la misma edad, peso y dieta, con la única variable diferenciadora siendo el estado estrogénico. Ahora viene lo que más me importa, el punto de entrada más poderoso para poder interrumpir este círculo vicioso. No es la estrategia más obvia, pero es la que cambia todo lo demás. Y es 5 respiraciones diafragmáticas al día. Ahora mismo, si tú quieres, vas a inhalar 4 tiempos, a retener en 4 y a exhalar en 4 tiempos. Acuérdate que este tipo de respiración activa el nervio vago, que es la conexión directa entre el sistema nervioso y el intestino. Y el nervio vago activado es la primera señal al intestino de que el sistema no está en modo emergencia. Entonces, calmas, entras a ese modo de calma. Si en 30 días tienes 5 minutos de respiración diafragmática, más un fermentado, más 20 plantas por semana, estás actuando sobre los 3 mecanismos y lo estás haciendo de manera simultánea. Pero el círculo vicioso no se rompe con estrategias aisladas. Entonces,
el mecanismo completo del círculo vicioso y cómo el cortisol y por qué el cortisol es la puerta de entrada para poder definitivamente romper por completo este ciclo y círculo vicioso. Bueno, la relación entre microbiota y hormonas es bidireccional, es decir, va y viene la información. Eso significa que tiene dos puntos de entrada para interrumpirse. La dirección uno, hormonas a microbiota. Estrógeno bajo reduce la diversidad. El cortisol elevado destruye las bacterias beneficiosas y la progesterona baja altera la motilidad intestinal. La dirección número 2 ahora es de la microbiota a las hormonas. Aquí hay una disbiosis desregulada al estroboloma, reduce la serotonina intestinal y genera inflamación de bajo grado que interfiere con los receptores hormonales, aumenta el cortisol, entonces hay más disbiosis y el círculo se cierra solo. El punto de entrada más potente es el cortisol. El cortisol es el único factor que actúa en las dos direcciones simultáneamente. Destruye la microbiota directamente y además amplifica la fluctuación hormonal. Reducir el cortisol no es cuestión de estrés, no es que está de moda, es una intervención intestinal directa. Las prácticas que reducen el cortisol con impacto intestinal documentado, ¿cuáles son? Es la respiración diafragmática de 5 minutos al día, el contacto con la naturaleza de 20 minutos aproximadamente al día y el sueño profundo consistente. Obviamente la reducción de estresores crónicos identificables. El círculo también funciona en dirección positiva, es decir, cada mejora que le des tú a la microbiota va a reducir la inflamación, va a mejorar la señalización hormonal y va a reducir el cortisol y entonces hay una mejoría en la microbiota. El punto de inflexión es que cuando el círculo empieza a girar en la dirección correcta, suele aparecer entre las semanas 4 y 8 de consistencia. Hoy abrimos con que la perimenopausia también cambia el intestino. Y ahora entiendes a qué me refiero. Entiendes el mecanismo, qué cambia, por qué y también cómo interrumpirlo. ¿Cuáles son los tres puntos importantes que te llevas de esta sesión? Uno es que la microbiota cae en la perimenopausia de forma específica, menos lactobacillus, entonces hay más firmicutes y bacteroidetes y menos productores de butirato. Dos, el círculo vicioso de la microbiota hormonas existe y existe en las dos direcciones. El cortisol es el factor que actúa en ambas simultáneamente. Y tres, las 4 estrategias, las 30 plantas por semana, los fermentados diarios, los polifenoles y el ayuno por 12 horas. El punto de entrada más poderoso, 5 minutos de respiración diafragmática. ¿Cuál es tu victoria rápida para el día de hoy? 5 minutos de respiración diafragmática ahorita o esta noche. 4 tiempos inhala, 4 tiempos retén el aire y en 6 tiempos exhala. Esta es la primera señal al nervio vago de que tu sistema no está en emergencia. Primer mensaje al intestino. Es gratuito, es inmediato, ya lo sabes, está en tus manos. La microbiota de la mujer latinoamericana que come diverso, que incluye fermentados tradicionales, que usa especies de su cocina, esa mujer ya tiene ventajas que la ciencia está confirmando. Nuestra cocina ancestral es más inteligente de lo que pensaba. El miércoles entramos a los fermentados con evidencia científica real. No todos los fermentados hacen lo mismo. Hay 6. 6 con evidencia específica para la salud hormonal femenina y hay uno latinoamericano ancestral que la ciencia moderna acaba de validar. Este video llega el miércoles, no te lo puedes perder. La trilogía de la microbiota es en donde hoy estamos viendo el panorama y las estrategias. El miércoles vamos a estar viendo los fermentados con evidencia y el viernes los prebióticos y probióticos y que sepas para qué y los objetivos. Que no se te olvide suscribirte a este canal, dale click también a la campanita porque aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina. Cada semana, cada video es una pieza más de tu ecosistema y si quieres saber exactamente en qué punto de esta transición estás, no olvides descargar las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. Es un recurso gratuito que yo tengo para ti y que lo puedes conseguir en el link que dejé en la descripción de este canal. Nos vemos en el que sigue.